Bienvenidos a Random y punto. Y el episodio de hoy, amigos, es un poco emocional. Hoy el episodio se llama ¿Cómo seguimos viviendo después de una pérdida? Por eso nos quisimos poner así como que más cómodas, Sí. más serias aquí para platicar. Y bueno, ya entrando a estos temas, la verdad siento que sí va a ser algo fuertecito, pero no pasa nada, de eso se trata No esto. pasa nada de que lloremos, nos queden los ojos hinchados como sapo, pero ustedes van a llorar con nosotros. Sí. Y bueno, Denise, ¿qué te hizo querer que este fuera el tema de hoy? Yo creo que me hizo querer porque las dos tenemos mucho que contar de ese tema, porque Sí. las dos hemos tenido pues pérdidas muy significativas en el pasado. Entonces creo que tenemos mucho que decir y creo que porque también, o sea, no somos las únicas Sí. que ha pasado por eso. Sé que mucha gente allá afuera ha perdido personas, seres queridos que quieren mucho o que han querido. Entonces sé que se van a identificar completamente con este episodio y que a lo mejor van a llorar también. ¿Por qué no? ¿Por qué sientes, Karen, que esto es algo de lo que casi no se habla? Pues es que más bien es como que incomoda un poco porque quizás vuelves a retroceder, ¿no? O más bien como que recuerdas ese momento, no sé. O sea, es algo difícil que a veces uno, pues lo que inconscientemente tu cerebro quiere bloquear y entonces lo recuerdas o lo hablas y literal lo vives de nuevo. Entonces yo pienso que es por eso, no sé. Es muy difícil el duelo. ¿O tú qué piensas? Me quedé sin palabras. Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Tú cómo describirías lo que te cambia después de una pérdida así, Denise? Híjole, o sea, yo creo que te cambia completamente tu forma de ver la vida y de valorar a las personas. Y creo que, o no sé, no sé tú cómo te sientas, pero creo que ya nada vuelve a ser igual. No. O sea, es como una herida que está, pero no se va. O sea, y es como, no sé si te vuelves como más, no fría, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo en palabras, pero sí te cambia mucho emocionalmente una pérdida. Sí, yo también siento que es como, pues es que ya no vuelve a ser, como dices tú, nada igual, o sea, porque pues esa persona ya definitivamente ya no está, ¿sabes? Entonces, y a veces pues es tristemente siento yo que esa persona que al menos nosotras perdimos, pues sí mueve mucho el rompecabezas, ¿no? O sea, sí, claro. Sí lo mueve tanto. ¿Y por qué crees, Karen, que aunque la vida sigue por dentro, nada sigue siendo igual? Yo hablo por mí, ¿verdad? Yo sé que todos perdimos a una persona y pues diferente, ¿no? Pero yo hablo por mí, mi mamá pues era como que nuestra unión, que fue la persona que perdí, entonces fue como que al momento de ir y ella partir de este mundo, como que toda la familia se distanció, o sea, porque realmente ella es la que hacía que se uniera. Entonces siento que ya no está ella, ya, pues no, ya definitivamente ya no es igual. O sea, ahora sí vamos a adentrarnos un poquito a los temas fuertes. Hay que ser fuertes. A mí me gustaría platicar un poquito de tu historia, Denise, cómo fue ese momento en el que te dieron la noticia. Sé que ya nos vimos muy a la flecha, pero pues bueno, empezando por, ya lo había comentado en un video pasado, la primera persona, porque he tenido varias pérdidas ya cercanas, y yo creo que fue la que más me marcó hasta ahorita. Sí. Fue el papá de mi hija, que fue mi esposo, y fue una persona que pues quise mucho, estuve muy enamorada de él, y híjole, o sea, la noticia fue difícil porque la forma en que él murió, pues era una forma que se esperaba, porque pues él estuvo hospitalizado, yo lo estuve cuidando como, la verdad bloqueé exactamente cuántos días estuvo en el hospital. En el hospital estuvo varios días con muerte cerebral, entonces ya había unos días atrás, que a él le habían hecho estudios para ver si pues él tenía un poco de salvación de tener vida. Sí. Entonces
fue como doble golpe, porque fue como la mitad de semana que le hacen esos estudios, donde a mí me dicen que pues él ya tiene muerte cerebral. Entonces, pues para mí fue pues una muy mala noticia, porque pues muerte cerebral es literal, pues se va a morir. Entonces él ya no está aquí presente, solo está por las máquinas. Entonces fue una doble noticia. Yo literal cuando me dijo eso el doctor, yo la verdad sentí que me iba a desmayar, no me desmayé, yo creo de puro milagro, porque fue como una noticia muy fuerte para mí, como que asimilar que pues me iba a despedir de él al final de cuentas. Sí. Entonces el último día, que fue cuando yo estuve ahí con él toda la semana, ese último día yo no lo cuidé porque yo me quedaba en la noche con él en el hospital, y ese último día Jade, mi hija, estaba muy enferma, y o sea, mi papá sí me insistió. Yo no había comido bien, yo no había dormido bien, porque toda la semana estuve en el hospital de mañana a noche, y pues traía a mi bebé estaba muy chiquita, Jade tenía meses. Entonces de traerla dentro del hospital, que estaba muy frío y eran estas épocas de calor, pues ella se enfermó, y fue como que mi papá me convenció de que pues vete a descansar un rato, porque literal yo no había dormido nada y yo no me quería ir, porque yo decía, ¿qué tal si él se muere? Porque yo ya sabía que él se iba a morir y yo no estoy aquí. Yo quería estar con él el día que él se fuera. Entonces yo estaba aferrada que no, yo no lo quiero dejar, y yo no lo quiero dejar. Pues mi papá me convenció por mi hija, porque me dice, pues tú también tienes que ver por la niña, o sea, Sí, claro. tú no has comido, tú no has dormido bien, no pasa nada. O sea, él ya había durado, porque le quitaron el medicamento, no los desconectan como tal, pero le quitaron el medicamento. Entonces al quitarle el medicamento, pues ya sabíamos que a él pues su corazón iba a dejar de latir, y había durado mucho sin el medicamento. Entonces pues, todos pensábamos que pues, va a estar bien, o sea, va a estar bien, y entonces no pasa nada si un día no estás aquí. Entonces ese día se comprometió su hermano a cuidarlo, y yo me voy como a las 8 de la tarde, me voy, como, porque no había comido bien, llevo a la niña al doctor, y me dormí literal como a las 11, porque yo no podía dormir bien. Y como a las 1, 2 de la mañana, no recuerdo bien, es cuando le llaman a mi papá y le dicen que él ya falleció. Entonces, pues ahí voy de regreso. No dormí nada en toda esa noche, porque pues tienes que hacer papeleos. Yo estaba casada legalmente con él, entonces pues todo el papeleo y todo el movimiento lo tenía que hacer yo. Entonces no dormí. Al día siguiente pues tuvimos que arreglar todo lo de la funeraria. Y estuvo muy raro, porque yo había llorado toda la semana en el hospital, porque yo sabía lo que iba a pasar, yo ya lo esperaba. Y el día que me dieron la noticia, yo no sé si entré en shock, pero yo no lloré. Me sentía triste, pero no lloré. Fui a reconocer el cuerpo, fui a lo de la funeraria, y justo cuando ya salimos de la funeraria, que a mí se me vino, porque yo no me acordaba que era mi cumpleaños. O sea, me acordé porque mi ex suegra, la mamá de él, al final de que arreglamos todo, me dio un abrazo y me dice, hija, feliz cumpleaños. No me acordaba que era tu cumpleaños. Y yo tampoco lo recordaba, porque pues con toda la noticia pues era como que pues ni cuenta. Ni cómo. Y ya me subo a la camioneta con mi papá, y como que se me vino el recuerdo de que era mi cumpleaños, y la verdad sí lloré mucho. Sí. Fue cuando como que me entró el shock de que sí, ya se murió, o sea, y empecé a llorar mucho, y fue muy impactante para mí, porque pues yo ya grande no lloraba delante de mi papá. Entonces yo creo que fue una de las veces en las que mi papá me ha visto llorar mucho, y no hallaba ni qué hacer, ni qué decirme, y fue difícil. Fue difícil. Ay, pues estuvo muy triste, porque son cosas como, pues, que no lo esperas, ¿no? O sea, todo... No esperas vivir esos procesos, o sea, no te imaginas. Es difícil, sí, es difícil. Y por ejemplo, ¿qué es lo primero que recuerdas de ese instante que ya le marcaron a tu papá y que ya te dijo la noticia? Pues eso, o sea, eso recuerdo mucho, que yo te digo, como que literal entré en shock. De que no lloré, y quería llorar, se los juro, quería llorar, sentía como que quería llorar, pero no podía. No podía, y no sabía si porque ya había llorado mucho en toda la semana. O sea, no sabías ya me había gastado mis lágrimas.
O sea, en ese momento no sabías identificar si era real lo que estabas viviendo Ajá, o sí, si... yo creo que estaba choqueada, y el 20 me cayó hasta el día siguiente, como que ya después de arreglar todo, fue como de que me cayó el 20 y fue cuando empecé a llorar mucho, mucho. Y no sé si recuerdas que también en el velorio casi no lloré tampoco, No, sí, sí o me sea, acuerdo cuando fui. y o sea, yo sé que mucha gente cuando están en las funerarias y lloran y gritan y yo no, o sea, yo creo que lo que menos quería era estar cerca del féretro. Me iba hasta atrás y porque Karen estuvo ahí en ese momento conmigo. Sí, sí me acuerdo. Y pues también sí fue como de que yo también pensé, dije, ay, pues, o sea, sí sentí feo. Yo no traté mucho a él, no lo traté mucho, pero lo poco que al menos yo sé que tú tuviste toda tu historia con él y pues solo ustedes, ¿verdad? Pero al menos yo lo poco que yo sí llegué a interactuar con él, o sea, a mí sí me hacía reír, o sea, sí era Sí, bien, que tenía muy estaba buen bien sentido pirata. del humor. Del amor también. Del amor también, por eso me enamoré. Entonces, sí. ¿Y qué hiciste después de eso? O sea, ¿qué hiciste después de que ya lo velaron y todo? ¿Cuál fue como que ahora que sigue? O sea, que, Pues, ay, no bueno, sé. lo que te acuerdas, porque yo sé que a lo mejor tu subconsciente pues Sí, lo trae sí, muy... o sea, sí tengo así como que muchos recuerdos bloqueados de ese momento, pero pues sí, es como todo, o sea, ya después viene la tristeza. La otra vez estaba leyendo en un video de TikTok, porque ya me la pasó viendo TikTok, y me pegó mucho la verdad porque dice algo así de que el duelo o algo así de que no te das cuenta de que alguien murió hasta la mañana siguiente que te das cuenta que ya no está. Y sí es cierto, o sea, ya cuando pasa todo el show de la funeraria, de velarlo, de enterrarlo, ya es cuando como que te cae también el 20 de que ya no está esa persona y ya no va a estar nunca. Entonces, pues sí, o sea, pues pensaba muchas cosas, así como de que, por qué pasó de esa manera? ¿Por qué, o sea, se pudo haber evitado? O sea, pues uno piensa en que cómo pudo haber hecho para que no pasara, pero pues al final yo ya ahorita, con la madurez que tengo, creo que pues las cosas pasan por algo siempre. Y que pues uno, no sé, yo tengo creencias así muy, ideologías muy locas, pero creo que ya todos en esta vida tenemos como un futuro, un destino, pues ya marcado, elegido. Entonces, de qué va a pasar, va a pasar. O sea, estés donde estés y por ejemplo, pues yo creo que le pasó a él, lo que le hubiera pasado a él, lo hubiera pasado en cualquier otro momento. Porque ya estaba destinado para él ese destino, pues. Ajá. Y por ejemplo, yo me acuerdo, ¿cuántos años tenía Jade? Bueno, tu niña. Jade tenía meses. Ay, perdón, ya me despinté. Porque apenas te iba a preguntar cómo fue explicárselo a tu hija, pero pues estaba chiquita, pero si tú sentías algo, yo sí que estaba chiquita, pero quizás a lo mejor sí notaste algo diferente o si sentiste tú que ella sabía la situación que se estaba viviendo. Yo creo que sí se dan cuenta, ella está muy chiquita, tenía 8 meses, pero creo que sí se dan cuenta porque pues Jade, o sea, yo lo que sí tengo que decir de que su papá, o sea, él siempre estuvo muy apegado a Jade desde que era una bebé, era un papá muy presente, o sea, jugaba con ella, la cambiaba, la bañaba, pues él amaba estar con su hija porque pues era igual a él, o sea, para él Jade era todo, yo creo que todo, más que yo, más que todo. Entonces, Jade pues se reía mucho con él, ¿sí sabes? Como que yo creo que sí, a lo mejor como bebé en algún punto sí lo llegó a extrañar, porque pues él jugaba mucho con ella. Y ya al momento de explicárselo, porque sí se lo tuve que explicar, ya conforme ella fue creciendo, pues ella siempre vio a mi papá como su papá, que es su abuelito, entonces, pero pues van creciendo y se da cuenta que pues no, que es su abuelito. Cuando ya ellos entran al kinder, a la primaria, entonces ya ella empezaba a hacer preguntas de ¿y mi papá? O sea, porque yo le enseñaba fotos, él es tu papá, pero pues ella no preguntaba dónde estaba, ni qué pasaba, ni qué había pasado, hasta que ella entró a la primaria y que los niños pues los ven con papás y así. Y es como de que ella me empezaba a hacer preguntas, que qué había pasado con él, que por qué se murió y pues fue difícil porque al principio no es que yo le quisiera ocultar la verdad, porque sí fue pues una situación pues muy desafortunada para mí,
más que todo, entonces no le quería ocultar nada, pero al mismo tiempo tampoco la quería pues hacer sufrir tan chiquita ni meterle malas ideas de él, o sea, yo siempre quise como mantener en su memoria de ella y hasta la fecha una buena imagen de él. Ujú. Pero llega un punto, o sea, y llega un punto en el que ella creció y creo que me empezó a culpar a mí de muchas cosas que le tuve que decir la verdad. Okay. O sea, y no para ponerla en contra de su papá, sino para que viera, o sea, que bueno, tu papá se equivocó también, se equivocó y por eso pasaron estas cosas y yo no tuve la culpa. Entonces, para que ella lo entendiera. Sí. Y aún así, créanme, o sea, yo siempre trato de explicarle a ella de la mejor manera posible para no llenarla de rencor, porque es lo que no quiero. Ella tiene mucho cariño por su papá, por mí. Yo creo que por mí, porque yo le hablo muchas cosas buenas. Jamás o sea, ella sabe lo que era su papá, porque sí se lo he dicho, pero en chiste, porque ya lo bromeamos. Yo ya no lo hago ver como algo malo. O sea, lo hago ver como que él se equivocó, pues el ser humano también tuvo sus errores, pero de que fue buen papá contigo, fue buen papá contigo. Entonces siempre trato de mantenerle como que su recuerdo vivo Pues, de las cosas buenas que él hizo. Sí, porque pues al final de cuentas, como dices, con ella pues fue otra persona, ¿no? Sí, o sea, ándale, con ella, o sea, yo no le podría meter malas ideas a Jade si, pues yo sé que él amaba a su hija y pues con ella fue completamente diferente. ¿Y qué fue lo más difícil para ti después de toda esta vivencia? Yo creo que es superarlo o dejarlo ir, porque te digo, regresando al tema de cuando él estaba en el hospital, la otra vez está cayendo la escenografía, producción. La otra vez, será Chuy. o será el Chuy que ya se está apareciendo aquí. Bueno, o sea, regresando al tema de cuando estábamos en el hospital, la otra vez hablaba con una amiga que también perdió a pues era su mamá, su abuelita, que fue la que la crió. Y algo así me platicaba de que ella la estuvo cuidando y que su abuelita no falleció hasta que un día no se quedó con ella y que su hermana le hizo el comentario de que es que tú no la dejabas ir, o sea, por eso ella se fue. Entonces le digo, fíjate que sí, o sea, me pongo a regresar atrás de que cuando yo estuve en el hospital estaba muy aferrada a que él se va a recuperar, o sea, yo quería que fuera un milagro que él despertara como si nada, o sea, así como la Rosa de Guadalupe. O sea, yo sí tenía la esperanza y creo que de cierta manera no lo dejaba ahí. Y por eso, no sé, esa es mi intuición, no sé si sea verdad, porque pues él ya murió, pero creo que de cierta manera yo no lo dejaba ahí. Y por eso decidió fallecer cuando yo no estaba. Cuando tú no estabas. Ajá. Porque sabía que tú no le ibas a dejar de alguna manera. Entonces te digo, lo más difícil pues fue eso, o sea, como que superarlo, porque fue bastante tiempo el que yo le lloré, o sea, la gente a lo mejor, porque yo seguí mi vida, sí, tuve parejas, sí, salí con muchachos, sí, salía de fiesta, pero yo creo que era una manera también como de... Sí, cada quien vive su duelo a su manera. Como ya ahorita lo veo como de no pensar en eso. O sea, de ya no pensar, porque a solas pues sí lloré muchos años, todavía cuando andaba con el Luis, así, porque duré como 5 años o más, y ya hasta tenía pareja y yo lloraba, él me vio llorando por Chuy todavía. Y él ¿Cómo competir con un...? Ajá, y pues, o sea, de cierta manera, pues él no me decía nada, o sea, pues sí, no tenía por qué, porque pues había sido mi esposo y, o sea, el único consejo que él me daba era como de que pues ya, déjalo ir, y mi mamá también me decía, es que, y es que yo también le tenía como mucho rencor por lo que había pasado, y era como que un amor-odio, o sea, de que lo extrañaba, pero también tenía mucho coraje. de cómo fue que se fue. Ajá, y tenía mucho coraje y no lo perdonaba. Entonces, viví muchos años con eso hasta que, pues, un día dije, pues ya, o sea, como te digo, o sea, pasaron un tiempo y dije, ya tengo que dejar eso. Y decidí yo quedarme, o sea, después de ese tiempo, con las cosas buenas de él. O sea, yo también decía, ya pasó, ya, o sea, se equivocó, porque yo también me he equivocado, o sea, no lo juzgo. Ya ahorita que yo he tenido errores, ya digo, yo también me he equivocado. O sea, y yo también me equivoqué en la relación y también hice cosas que no estaban bien y yo creo que él también, si estuviera vivo, tuviera cosas que decir de mí. O sea, los dos estábamos muy chavos, muy jóvenes, muy inmaduros, muy tontos, muy estúpidos,
Ujú. Entonces yo creo que las dos la cagamos mucho, pero había amor, o sea, de que había amor, y pues sí me dolió. O sea, me dolió mucho y tardé mucho en superar eso. Aún, digo, siento cariño por él, aún voy a visitarlo, aún, Sí. y pues no sé, yo creo que siento que de cierta manera, a decir, ya déjame, güey, ya déjame descansar, pero ¿Por yo qué estás siento tan que, obsesionada con sí, pero yo siento que, o sea, hasta la fecha, yo siento que él es mi ángel, ¿sí sabes? Como que él es el ángel mío y de Jade, como que Sí. de las cosas malas, o sea, siento que él todavía nos sigue cuidando. Sí, pero pues sí estuvo, sí, sí está, es que cualquier, bueno, yo digo que cualquier pérdida, ¿verdad? Ujú. Pero yo lo veo así, como que cuando es muy sorpresivo o de repente, pues, que yo también digo, no minimizo el dolor no minimizo el dolor de ninguna Ujú. persona, ni en las circunstancias, porque al final de cuentas duelo es duelo, ¿verdad? Sí, es muy difícil cuando, o sea, perder a una persona, pero cuando es como que bien sorpresiva o de repente de que, no manches, lo vi en la mañana y en la noche ya Ajá. cambió totalmente Sí, todo. sí, O sea, es cuando que es como un fueron, impacto de vida, ¿sabes? O sí, sea, sí, o sea, hay diferentes tipos de duelo porque hay diferentes tipos de muerte. sí. Y, o sea, ahora entramos, ya me hizo a mí recordar mis cosas tristes, pero no me hizo llorar. Vamos ahora con la historia de Karen. Ajá. Y yo te quiero preguntar, Karen, ¿cómo fue para ti ese día? Uy, no. Pues sí fue un día bien difícil. Fue o sea, obviamente pues por lo que pasó, pero es que estuvo bien extraño ese día, porque yo siento que, bueno, mi pérdida fue mi mamá, ella murió ya hace 10 años, pero también ella murió de una manera pues, muy sorpresiva, muy de repente. Entonces, ese día yo me acuerdo que ese día andábamos como muy nostálgicos y sentíamos como, no que ya alguien se iba a morir, pero sí me acuerdo que mi mamá pues ves que a veces dicen que como que la gente siente cuando Sí, algo les va uno a pasar. presiente. Ajá. Porque mi mamá yo la notaba que andaba como muy alegre, demasiado alegre, pero al mismo tiempo como despidiéndose de las cosas. ¿Sabes? Y sí, cierto, porque el papá de Jade también días antes, no sé si te acuerdas que te conté que él había publicado algo así, como despidiéndose, o sea, digo, ¿qué onda con eso? Pero sí. Sí, porque por ejemplo mi mamá, o sea, un día antes de que ella se fuera de este mundo, me acuerdo que yo le invité a una hamburguesa y en la noche ella trabajaba en un Oxxo, era cajera en un Oxxo. Y le invité a una hamburguesa y me acuerdo que llegó del trabajo, ese día le tocó el segundo turno, llegó como a las 11:30 yo creo a la casa y yo le iba a comprar una hamburguesa junto con un amigo, que en ese entonces éramos muy amigos, Mario. Y le compramos la hamburguesa a ella y mi mamá en ese entonces ya vivía con una otra persona y a él no le compramos nada y mi mamá se soltó riendo y dijo, ay no, pues que se coma un cereal. Entonces mi mamá estaba pues ya bien contenta porque llegó comiéndose una hamburguesa y estábamos viendo una película, Mario y yo, la de No Manches Frida. A mí la neta se me hizo tan aburrida esa película y Ay, mi a mí mamá... sí me gusta. No, la segunda parte a mí sí me gustó, la primera sí se me hacía bien aburrida y mi mamá estaba con una carcajada, pero señora carcajada, y hasta yo volteé a ver a mi amigo y decía, y hasta él se reía, ay, viene muy contentita, y al final ya cuando se iba a dormir, me acuerdo que se levantó, se acercó conmigo y me dio un abrazo bien fuerte, o sea, como, pero fuerte, y ya hasta cuando a mí me soltó, fue y ya abrazó también a mi amigo, porque ella también le tenía mucho cariño a él, lo abrazó y dijo, bueno, amor, mi descanse, ya es hora que usted se vaya a su casa, ¿eh? Y luego ya se fue mi mamá a acostar y ya hasta él y yo nos volteamos a ver como de, estuvo medio extraño el abrazo de mi mamá, ¿sabes? Pero bonito, pero de esos abrazos que te dejan pensando. Entonces, así se sintió todo el día del día siguiente. Mi mamá me mandaba mensajes y yo la sentía así como despidiéndose. Sí, como que había una despedida, no sé. ¿Y dónde estabas cuando pasó eso, Karen? Yo trabajaba en un ciber, que mi mamá trabajaba en un Oxxo y el Oxxo se encontraba en el mismo fraccionamiento donde nosotros vivimos. Y yo trabajaba en un ciber donde también se encontraba ahí y la plaza literal estaba al ladito del Oxxo donde mi mamá trabajaba. Y yo estaba trabajando y estuvo bien así de que nos íbamos saliendo, yo de trabajar, íbamos a ir a comprar porque mi mamá murió el 20 de diciembre. Ajá. Entonces íbamos a ir a como que comprar lo último que faltaba de la cena de Navidad. Y yo me acuerdo que pues dije, saliendo vamos y lo compramos a Lesmar y así, ¿no? Mi mamá entró a trabajar en la mañana, entonces obviamente para la noche que yo salía de trabajar ya tendría que estar en casa. Pero pues no. Entonces yo cuando salí del trabajo, que llevo a mi casa, no sé por qué me dio por llegar al Oxxo, dije,
pues para ver si estás aquí, si nos vamos a ir a Lesmar, si qué onda. Pero no sé, como que en mi mente fue de, o sea, inmediatamente pensé, dije, ay, no, pero ya está en la casa. Se entró a trabajar en la mañana, ya debería estar en la casa. Y yo a esa hora que me estacioné en el Oxxo, que salí de trabajar, eran como 8:10, 8:20 por ahí de la noche. Entonces dije, no, ya es mucho como para que esté aquí en el trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Y yo me fui a mi casa, o sea, me fui y prendí el carro, o sea, ni siquiera me bajé porque tenía mi carro y me fui a mi casa. O sea, y ya fui a ver cómo se dice, que llegué allá con mis hermanos. Yo llegué renegando porque yo soy la mayor de mis 2 hermanos. Entonces yo llegué renegando porque la casa estaba bien tirada y yo le dije, no manches, o sea, ¿por qué tienes así tirada? Entonces le dije, no, vamos a ponernos a limpiar. Pero cuando yo llegué le pregunté a mi hermana, oye, mi mamá, viste, no, es que le tocó tiempo extra porque él cayó inventario. Y yo como que, jo, pero que no nos preocupáramos que como para las 10 ella ya estaba aquí. Entonces ya dije, bueno, pues vamos a ponernos a limpiar porque ahorita se va a llegar y se va a enojar. Ya la conocemos cómo es. Se va a poner y se va a enojar. Y dije, al cabo, pues el Esmar nunca lo cierran. O sea, vamos a ir a Esmar a comprar lo que falta de la cena. Y yo me acuerdo que ya se pusieron mis 2 hermanitos a limpiar y todo. Y yo me puse a hablar con una amiga porque en ese entonces mi amiga, bien loca, se había ido se escapó de su casa y se fue con un muchacho y pues al final se casó con ese hombre. Entonces me estaba poniendo como que en contexto ella lo que estaba pasando y así. Y llegó un momento que me empezó estuvo bien loco porque en cuanto yo entré a la casa, tengo una perrita que es una chihuahua, se llama Ina, y llámeme loca o lo que ustedes quieran, pero en cuanto yo entré, Ina empezó como no es cierto, fue Matilda, la perrita que tenía mi hermana, empezó como a, ¿cómo se dice? Maullar, bueno, aullar, empezó, pero así como que con mucho sentimiento, y yo he escuchado que cuando hacen eso los perros, es como que ahí se acerca tragedia, Sí, sí. o una muerte, y nosotros nos quedamos viéndola como que, pues, gigante loca, ¿verdad? Y nosotros seguimos en lo nuestro, o sea, y ya... Sí, pues no se imaginaban. ¿no? Y pues yo seguí platicando con mi amiga acá por teléfono y todo. Al último ya pasó como yo, ¿qué te gusta? Como se dieron como que las 9:10 por ahí. Yo sentía que me quería traer llamadas al celular. Y ya yo le dije hasta a mi amiga, a Julisa, le dije, ay, ¿sabes qué? Dije, como que alguien me está hablando, déjame, nada, sí, ahí nos ponemos, que bueno, ahí nos seguimos poniendo en contexto después. Así. Y ya cuando contesto, tenía mensajes, en ese entonces estaba saliendo con un muchacho y tenía mensajes de él, Karen, está tu mamá contigo, me escribió él. Y yo apenas le iba a contestar cuando en eso me vuelven a intentar marcar y me marca el que entonces era mi jefe del ciber y me dice, hola Karen, ¿cómo estás? Le dije, sí, ¿qué pasó? Me dice, oye, ¿estás en tu casa? Le dije, sí, ya estoy aquí en la casa. Y me dice, ¿y está tu mamá contigo? Y le dije, no, mi mamá le tocó inventario, o sea, está trabajando. Dijo, ay, no te quiero asustar, dijo, pero yo ya me iba, porque él todavía no se había ido cuando yo salí. Pues yo ya me iba, dijo, pero ¿qué crees? Que está acordonado aquí en el Oxxo. Y luego ya le dije, cara, o sea, como que en cuanto me dijo eso, o sea, mi corazón se empezó a acelerar. Le dije, ¿cómo? Dijo, sí, está acelerado, está acordonado y no sé qué tanto. Digo, no, dije, me voy para allá. Entonces ya le colgué, pues obviamente me daba cosa decirle a mis hermanos, ay, voy a ir a ver. Ahí vengo, voy a ver qué pasó. No, yo les dije, oigan, ahí vengo, voy a ir a poner una recarga. Dijo, y hasta mi hermana me dijo, ¿por qué no le dices a mi mamá? Y yo le dije, no, dije, ahí vengo. Dije, porque ya estar ocupada ni me va a ver y estaba hablando con Julisa. Quiero seguir en el cotorreo. Entonces ya yo iba a subirme al carro y de los nervios no podía ni abrir la puerta del carro. En eso veo que llega mi jefe en el carro y me dice, no, súbete, yo te llevo. Y pues ya nos fuimos, te lo juro que de mi casa al Oxxo, que te gustan como unas 10 cuadras, se me hizo como que nomás no llegábamos al Oxxo. O sea, se me hacía como que el camino eterno. Y pues claro que cuando ya iba llegando, pues que veo todo acordonado, había gente, habían patrullas y demás. Pues ya, o sea, yo me acerqué ahí a preguntar, pues, qué pues está pasando, ¿verdad? Y no me querían dar noticias, o sea, me trataron bien feo los policías. Yo no sé por qué los policías son así, pero así yo les pedía información de que me dijeran como, o sea, quién era qué era lo que pasó. No me querían decir, me habló bien déspota un policía hasta que yo me empecé a poner histérica, ¿verdad? Le dije, pues es que yo quiero saber, mi mamá trabaja ahí, o sea, necesito saber qué onda, ella es cajera y así. Y ya yo ya me estaba poniendo pues a la defensiva con el hombre ese y se arrima otro y ya como que lo quita de ahí y ese otro hombre me dice, tranquila, dijo, mira, es que no te podemos dar mucha información, o sea, él ya me trató muy diferente. Me dijo, no te podemos dar información, dijo, pero en cuanto, déjame tu domicilio y en cuanto tengamos una respuesta, vamos y te decimos qué pasó, si es algo que se involucra contigo directamente. Le dije, no me puedo ir, o sea, no, yo necesito saber. Y ya así quedó, en eso volteó y viene mi papá, porque
mi tía también vive en ese fraccionamiento de nosotros, y mi papá creo que iba a ir a comer o iba a pagarle un dinero, no sé. Mis papás ya no estaban juntos, ya estaban divorciados. Entonces en eso que lo veo que llega, no hombre, cuando vi a mi papá fue como de ya explotar, porque como que me estaba aguantando en ese momento. Y ya cuando lo vi me dice, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Y no sé qué, le dije, es que no sé, y empecé a llorar. Dije, no, no sé, es que nadie me quiere decir nada, no sé qué está pasando. Dijo, márcale a tu mamá. Entonces yo le marcaba y no me contestaba, entonces me decían, no, es que no me contesta, y así dije, papá, no, es que a lo mejor la están interrogando, o sea, para ver, o sea, todos frustramos como el panorama de que, Sí, sí, no se imaginaban que iba a ser algo tan grave. Y el novio de mi mamá ese entonces, mi mamá le consiguió trabajo en ese Oxxo, pero a él lo habían mandado a la sucursal del kilómetro 20, entonces pues no estaba él ahí. Ya no sé, empecé yo como que ya medio a calmarme, porque ya me dijo el oficial de que tranquila, y así como que él sí me trató ya bonito de calmarme, como que sí me veía ancho, y yo veía que toda la gente me veía, entonces se me quedaba viendo porque como que yo era el único familiar que estaba haciendo alboroto. Y nada, pues ya en eso volteó hacia, no sé cómo fue que volteó y se va estacionando el carro del novio de mi mamá y ya se acerca conmigo, pero en cuanto se acerca, pues se acerca conmigo y empieza a soltar el mal de lágrimas. Y ya fue cuando me dijo que era mi mamá y así. Entonces, pues ya, obviamente pues me tiré al piso, o sea, como que sentí que el mundo se me, pues sí, o sea, ¿qué pido? Dije, en la mañana todavía la escuché, todavía me preguntó que si le prestaba el carro, porque iba a ir a cambiar dinero, y así, ¿sabes? O sea, digo, es lo que te decía ahorita, como de un momento a otro ya no estás en este plano, ¿no? Sí. Y pues sí, sí fue muy choqueante, o sea, yo recuerdo muy bien hasta mi papá, yo, pobrecita mi papá, porque yo literal en cuanto a mí me dijo Héctor, se llamaba el papá de mi mamá, en cuanto me dijo, yo me tiré pues al suelo, o sea, yo y al día siguiente andaba vino a doler las rodillas porque yo siento que me dejé caer todo mi peso, y me dolió, en ese momento ni siquiera sentí nada de dolor físico, ¿verdad? Más que pues de corazón, y yo me acuerdo que mi papá inmediatamente lo vi que estaba llori, tranquila, mi hija, no te derrumbes, y así, o sea, pues como que él queriéndome, sí, y pues inmediatamente en mi mente fue, mis hermanos, o sea, ¿qué voy a hacer con mis hermanos? ¿Sabes? Sí. Y hasta le dije a mi papá, ve con ellos, pero pues que no los traigas aquí, o sea, no quiero que sepan así, no sé cómo les voy a decir, y yo como que fue o sea, como que en ese momento se me olvidó el dolor por pensar en el dolor de mis hermanos, ¿sabes? Y pues así fue como que, pues todo el trance de mi mamá. Bueno, aquí ya nos pusiste así como en contexto todo, y regresando a este tema, ¿qué es lo primero que recuerdas de ese momento? Ay, no, pues yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando me dan la noticia de que, porque antes de que llegara Héctor, el oficial que sí me estaba tratando bien, él sí me dijo que, bueno, te voy a adelantar algo que ya me dijeron, es una mujer, es una mujer la que le dispararon, vinieron a asaltar el Oxxo, y pues las personas hirieron a una de las cajeras. Entonces, como dijo a una de las cajeras, yo en ese momento lo que sentí y pensé, y pues perdón, ¿verdad? Que Dios me perdone, pero yo en ese momento dije, pues que sea la otra cajera, obviamente. O sea, y se llama Francis esta cajera, y yo dije, pues que sea Francis. Y quiero pensar que es la que está ahorita ahí, pues que sea ella, o la jefa de mi mamá, que me queda bien mal. Dije, Francis, así dije. No vea la jefa de ya sé, pero pues obviamente no, pero pues lo menos que quería que era para mi mamá. Lo menos que quieres es que sea mi mamá, familia, sí, sí. Prefieres mil veces que sea alguien más, o sea, y no es por decirle el mal a la gente. ¿Y qué sentiste en ese instante, Karen, cuando ya, o sea, te confirmaron que sí? No, pues o sea, sé que ahorita me explicabas que te tiraste al piso y ni siquiera sentiste el dolor. O sea, pero hay algún sentimiento. Sí, no, pues claro inmediatamente mi sentimiento fue culpa, como si yo pudiera haber hecho algo. Pues claro que no, o sea, claro que me tomó mucho tiempo aceptar que no estaba en mis manos, pero cuando mi mamá, bueno, cuando me dijeron que murió mi mamá, ¿sabes qué fue lo primero que se me vino a la mente o sentí? Cuando salí de mi trabajo y me estacioné al Oxxo pensando para ver si mi mamá estaba ahí, dije, ¿por qué no me bajé? O sea, mejor si yo me hubiera bajado, la hubiera entretenido, y si, ¿quién quita llegaban esas personas? Y mi mamá, pues con tal de protegerme a mí, nos tiraba. ¿Sabes? Estabas como yo, o sea, como que planeando qué hubieras hecho para que no hubiera sucedido eso, pero pues sabes que al final no. Después yo, o sea, dije, o no, ¿verdad? A lo mejor, qué fuerte hubiera sido yo escuchar o ver yo escuchar el balazo hacia mi mamá, porque pues fue por impacto de bala, escuchar eso o verlo, ¿sabes? O sea, digo, quizás pues Dios me protegió y me dijo, como dices tú, a lo mejor pues
tristemente yo no hubiera querido que ese fuera el destino de mi mamá, porque era una mujer muy trabajadora, pero dije, pues a lo mejor sí es cierto, a lo mejor el destino de mi mamá, pues era ese, o sea, Sí, pues es que y yo dije, ya no podías cambiarlo. sí. ¿Y qué fue lo que más te costó en los primeros días? Los primeros días, pues definitivamente, por ejemplo, fue darle la noticia a mi hermano, porque pues si yo sufrí con la muerte de mi mamá, mi hermana, no me puedo imaginar mi hermanito tenía 10 años, casi los 10 años, o ya había cumplido los 10 cuando mi mamá murió. Entonces mi mamá era así como que ella le decía que era su cobijita, que era que le daba calor y todo. Es que Dani estaba muy chiquito. Estaba muy chiquito. Estaba Entonces, muy chiquito cuando perdió a su mamá. cuando yo supe eso, inmediatamente mi mente fue, ¿qué le voy a decir a mi niño, sabes? O sea, ¿qué le voy a decir a mi monstruo? Y, ay, no, lo más gacho es que mi papá al final de cuentas dijo que íbamos a hablar todos con él, y mi papá y mi hermana se quebraron a la hora de decirle, y la que tuvo que decirle esa noticia, pues fui yo. Entonces fue muy fuerte verle la carita de mi hermano, pues sí, y más porque se lo dijimos literal, no tenía yo la fuerza de decírselo casi luego. Primero fuimos a identificar el cuerpo de mi mamá, todo el trámite, y luego pues ya que Oxo se hiciera cargo de los gastos, porque pues murió en su trabajo, en área de trabajo. Es que eso es lo que no, la gente tampoco ve, o sea, todo el trámite, o sea, traes tú el dolor, el duelo. Y como mi mamá ya estaba divorciada, el gasto, sí. O sea, todos los trámites que todavía tienes que ir a hacer. Sí, por ejemplo, tú, o sea, pues tú eras la esposa, yo era la hija y yo era la única mayor de edad. Y aparte de eso, mi mamá ya no estaba casada, o sea, mis papás ya estaban divorciados, entonces ya no le correspondía ni a mi papá ser ese. Sí. O sea, me tocaba también a mí. prácticamente. Entonces es difícil, y es difícil ir o sea, cuando vas a la funeraria, a elegir el féretro y que te digan, ¿cuál quieres para tu mamá? Pues no manches, no quiero ninguno, ¿va? Yo no quisiera meter a mi mamá en esa caja, o sea. Sí, no sabes ni qué. Y sí, y eso fue lo difícil, y fue muy difícil lidiar con todo pues con ese trámite, o sea, de que no te dejan ni disfrutarlo o vivirlo, pues, el duelo, porque tienes que tomar decisiones. Entonces sí está feo. ¿Qué fue lo que cambió de ti después de eso? Pues es que me hice yo como que quise hacer el rol de mamá. O sea, de por sí yo siento que de alguna manera yo siempre fui la mamá de mis hermanos, porque mis papás cuando se divorciaron, yo tenía 13 años, y pues ya saben, cuando hay un divorcio se hace un desastre, y ellos nomás ven por sus pleitos de pareja, y a veces hasta te embarran a ti como hijo, ¿no? Entonces mi mamá pues se convirtió en mamá pues soltera, y tuvo que trabajar, y quien lidiaba a sus otros 2 hijos pues fui yo. Yo tuve que lidiar a mis hermanos y llevarlos aquí a la guardería y cosas así. Entonces, cuando mi mamá muere, pues ahora sí es como de, ya no tengo opción. O sea, mi mente fue como que ya no tengo otra alternativa. Antes tenías opción y ahora pues ya no. Ya no. Eras tú como que el pilar ya. Sí, y es fuerte, y la empecé a entender. O sea, digo, mi mamá, ¿cómo podía lidiar a 3 cabezas? O sea, como aunque ella le anduviera pasando mal, ¿cómo fue que ella pudo? Y dije, yo no puedo llenar este papel que ella tenía, como nosotros. Pues dejó la vara muy alta. La dejó muy alta. ¿Y qué es lo que más extrañas hoy? Definitivamente, pues a mi mamá, o sea, porque realmente mi mamá era como que la que nos unía a todos, y yo sí te puedo decir que yo le tenía confianza absoluta a mi mamá. Mi mamá sabía hasta cuando yo tuve mi primera vez, o sea, ¿sabes? O sea, mi mamá era muy así. Entonces, pues extraño tener a esa persona que me quiera y me escuche a la hora que sea. Y bueno, Denise, ¿cuándo te diste cuenta que la vida seguía igual para los demás? Híjole, cuando tú empiezas a ver como de que pues la gente hace sus fiestas, y tú sigues como que con el duelo. Era lo que decía el capítulo pasado, yo ni siquiera festejaba, ¿sí sabes? O sea, duré mucho tiempo que sí me hacían mi pastel, pero no me hacían como tal una fiesta, ni me sentía feliz ese día por la culpa de decir, pues él se acaba de morir, o sea, ¿cómo voy a festejar? Pero tú ves que su familia, o ves que las personas, los amigos o seres queridos, pues sí lo hacen, o
o así, sí, ¿sabes? Es como que te das cuenta como de que, caray, para todo el mundo sigue, o sea, sigue la vida normal, pero pues yo no me considero, no sé, yo no sé cómo su familia o su mamá o sus hermanos pues hayan pasado ese duelo, pero al menos, o sea, yo, pues te digo, duré mucho tiempo llorando por él. O sea, y a lo mejor, pues ellos pensaban lo mismo, ella sale de fiesta y se consiguió pareja, pero pues en mis momentos a solas, y yo creo que eso solo mi hija y mi mamá los vio, donde yo seguí llorando por él mucho tiempo y me seguí culpando por hacer cosas o disfrutar mi vida. Y tú, Karen, ¿cómo se siente eso para ti? El pensar que la vida sigue para los demás. Lo más difícil es porque, por ejemplo, el día que mi mamá murió, yo me acuerdo que fui a darle la noticia a mi abuelita, obviamente, ¿verdad? Lo que pasó. Y cuando yo regresé de darle la noticia a mi abuelita, mi sorpresa fue, y fue donde me di cuenta y me dio un coraje, que regreso y el Oxxo ya estaba como si nada. O sea, ya nomás limpiaron toda la escena y ya estaban las puertas abiertas otra vez para el público. Pues es que es como lo que dicen, ¿no? O sea, no eres reemplazable en tu trabajo, o sea, por eso tampoco es como de que no te desvivas en tu trabajo. ¿En tu trabajo? Porque al final ahí eres reemplazable, pero en la vida de tu familia o de las personas que te quieren, pues no. O sea, porque pues aquí lo vemos de que pues tú hasta la fecha pues todavía te duele. Y en el Oxxo fue como de que, ya no pasó nada, limpiamos y... Sí, así me sentí. Y me dio coraje, definitivamente, y fue cuando digo, pues ya, o sea, ahí queda mi mamá. Entonces, eso fue como que sí me fue muy duro darme cuenta que pues la vida sigue, excepto la de mi mamá, ¿sabes? O sea, sí estuvo fuerte. Pero bueno, ¿y qué fue lo más difícil para ti, Denise? Volver a la rutina, o sea, cuando... Uy, pues sí, fue completamente diferente, o sea, fue muy difícil porque dentro de lo que cabe cuando él fallece, o sea, yo no trabajaba, yo dependía de él y eso a veces porque él dejaba de trabajar, o sea, más de mi familia que de él. Pero pues igual no estaba acostumbrada a trabajar, entonces mi familia sí fue como de que no trabajes para que estés con la niña y pues como para que yo pasara mi proceso, pero yo pues pasaron los meses y sí me sentía como una carga para ellos y pues yo empiezo a buscar trabajo y empiezo a buscar dónde dejar a mi hija porque mamá en ese tiempo trabajaba, guardería, pues entre de que pues él no me dejó pues tampoco pues nada monetariamente ni nada estable, ni una casa, ni dinero, ni nada. Entonces vivía con mis papás y pues todo mi sueldo era prácticamente, pues yo en ese momento todavía no estudiaba ni nada, pues era operadora en una maquila y pues mi sueldo tampoco era muy bueno. Mi dinero prácticamente se iba todo en leche, pañales, guardería y ya. O sea, para mí no quedaba nada. Y yo creo que fue eso, o sea, lo más difícil de la rutina, como de que pues tuve que cambiar todo y dejar de estar con mi hija, porque pues prácticamente de bebé estuve todo el tiempo con ella. Y las vocecitas de bebé. Entonces, pues estuve con ella y estaba acostumbrada como a que criarla yo y fue como que separarme de ella también. Sí, como que eso fue lo más difícil. Sí, te movió totalmente todo. Sí, me cambió completamente todo. ¿Te ha pasado, Karen, sentirte desconectada de todo? Sí, y siento que a pesar de que ya pasaron 10 años, siento que eso es lo que de repente me vuelve a hacer. O sea, como que, por ejemplo, yo tardé un chorro, mucho, poder entrar al Oxxo de mi casa. O sea, sí, es un trauma, ¿verdad? Sí, o sea, y era de que literal yo ver donde mi mamá murió, ¿sabes? O sea, porque sí, después sí agarraron a las personas responsables de eso. Y bueno, Denise, ¿qué cosas te detonaban el dolor sin avisar? Yo creo que hasta la fecha lo que detona así el dolor es como cuando pues he tenido pues relaciones o salgo con alguien y o sea pues ya no funciona, es como siempre lo recuerdo. Y no porque haya sido la mejor persona o el mejor novio, pero él tenía pues cosas buenas también, o sea, no puedo decir que sea tan malo, o sea, porque, y la otra vez me puse a pensar en eso de que como con mi expareja aguanté pues tantas cosas y él no era así conmigo, o sea, sí tenía sus cosas,
pero pues también era muy romántico, era muy atento, era muy, o sea, yo literal le digo a Jade que cuando estuve con él, pues yo ni cocinaba, ¿sí sabes? O sea, él me cocinaba, o sea, que si me dolían los pies me hacía un masaje, o sea, a ese nivel era de atento. Entonces con mi expareja era completamente diferente, o sea, yo migajeaba toda su atención, entonces sí era como, o sea, cuando pasan esas cosas de que estoy con una persona que no me da lo que, la atención que él me daba, sí es como de que me detona, así sabes, como Sí. que hasta la fecha no he encontrado a alguien, o sea, tan atento como él, y que me acuerdo y pues que lloro mucho porque digo, ¿qué onda? O sea, ¿será que nunca voy a encontrar a alguien así? O sea, no sé. No, es que sí es muy difícil. Y aparte los hombres también estúpidos. Sí, aparte. Súmale eso. ¿Sientes, Karen, que hay momentos donde todo vuelve y aunque pase el tiempo? De hecho, hace poquito sí sentí como que literal una recaída total, o sea, porque soñé a mi mamá, o sea, pero haz de cuenta que lo que pasó es que soñé literal ese día, o sea, y lo soñé así como que tal cual, o sea, más bien no fue un sueño, fue un recuerdo, ¿sabes? Entonces siento que sí me hizo como que retroceder de nuevo y sí me sentí otra vez en depresión, o sea, sentía como que otra vez estaba como que si estuviera viviendo apenas en ese momento lo que viví hace 10 años. Sí sentí que otra vez retrocedí y sentí como que otra vez estaba viviendo lo de la muerte de mi mamá y siento que es lo peor porque sientes como que otra vez tienes una recaída. Y que dio que es todo lo que avanzase. Y porque el duelo de mi mamá no fue nada más el funeral, no fue nada más como que ir a ver que se murió ahí. Sí detuvieron a las personas que asaltaron el Oxxo. No las detuvieron por el caso de mi mamá, pero encontraron en sus mensajes o en conversaciones de ellos que tenían en las redes sociales que se pasaron la nota de mi mamá y diciendo que pues lo que hicieron ese día. Fue así como se abrió el caso hacia lo de mi mamá. Entonces fue muy duro porque yo sí fui a las audiencias, y pues ver a las personas que le hicieron ese a mi mamá, y a mí me decían que no viera el video, que si quería ver el video del Oxxo, donde captan lo que pasó, que si no lo quería ver, me saliera, pero no, yo sí lo quise ver porque para mí fue bien importante verlo, porque fue ver como que los últimos momentos de mi mamá, o sea, y con mi mamá decían que ella se opuso a dar el dinero y cosas que no es cierto, ¿verdad? Entonces yo quería comprobar que ella no se haya puesto mal con ellos y que por eso le hayan disparado. Entonces, pues sí, definitivamente sí he retrocedido muchas veces. ¿Y tú, Denise, qué piensas qué crees tú que es lo que la gente no entiende del duelo? Yo creo que la gente no entiende que cada duelo es diferente. O sea, por lo mismo que te decía, que a veces te ven que porque sales o que porque conoces ya a otra persona o porque vives tu vida, no te importa. Pero pues cada quien vive el duelo de diferente manera. O sea, muchos sí se van a tirar a llorar, muchos sí se van a tirar a hacer, no sé, diferentes cosas, y creo que les falta entender que pues cada cabeza es un mundo, entonces cada cabeza lo va a tomar de manera diferente. Sí, ya sé, definitivamente. ¿A ti, Karen, te han dicho cosas que te han dolido de este proceso? Pues ahí definitivamente el que me estuvieran diciendo mentiras, o sea, el decir que mi mamá murió porque ella se opuso a darle el dinero a los asaltantes, cuando no es cierto, o sea, sí. Y gracias a Dios yo vi el video y vi cómo el hombre se acercó, disparó y mi mamá ni siquiera fue a agarrar algo, ella literal levantó las manos y ya en otro video ya no aparece ella. Entonces eso fue como que lo que más me dolió, que todavía estaba viviendo uno el duelo y escuchar que hablen mal de esa persona y que ya no se pueda defender. Sí, exacto. Sí. Eso es lo que hoy, ¿no? Y bueno, Denise, ¿tú sientes presión de estar bien ya? No, fíjate que anteriormente, te digo, todavía hace 5 años, pues como que sí sentía la culpa de hacer cosas o de rehacer mi vida y así. Y ahorita no, porque sinceramente ya me pongo yo a pensar que yo hice con él, o sea, y no lo hice por conveniencia ni por recibir nada a cambio de Dios ni de nadie. Creo que pues se vio desde que estuve ahí en el hospital con él, por la situación en la que él estaba, o sea, por cómo pasó todo, que si hubiera sido yo otra persona, pues no hubiera estado.
y aún así decidí cuidarlo, y te digo, no fue con interés de quedar bien con Dios ni con nadie, fue más bien por mí, porque pues yo lo quería, o sea, a final de cuentas pues yo lo amaba, y siento que al final pues yo hice todo lo que estuvo en mis manos para cuidarlo, para que él estuviera bien y que él lo sabía. Entonces con eso me quedé yo, de que él sabe que estuve con él hasta en sus últimos momentos, y sabe que a pesar de que la cagó, estuve ahí, y tuve la esperanza de que estuviera bien. Entonces siento que me quedé bien con él. O sea, que las cosas con él yo las hice bien, independientemente si la haya cagado después con las cosas. Y que pues tengo derecho también a estar bien, o sea, y que él lo hubiera querido también. Yo no creo que él me hubiera querido ver mal. ¿Y tú, Karen, te ha pasado que has tenido que fingir estar bien después de esto? Sí, pues te digo que el día, por ejemplo, el día que yo le dije a mi hermanito, no se me va a olvidar jamás, en que pues me empezó a preguntar, oye, mi mamá no te ha marcado, y al día siguiente ya iba a hacer lo del funeral. Fue como que lo más difícil, pues porque en lo que le decíamos, lo seguíamos viendo normal, o sea, obviamente uno muy mal, pero él no sabía, no dimensionaba lo que estaba pasando en ese momento, y sí fue muy difícil el momento de que ya tuve que soltarlo y decirle que pues su mamá ya no estaba, y pues no se me olvida jamás su carita, ¿va? O sea, porque mi hermano lo que tenía es que tú le contabas algo y te ponía mucha atención, o sea, él se te quedaba viendo Y es bien que era fijado. muy, lo que no sabe el público es que Dani, o sea, yo lo conocí de chiquito, era como que el chiple de Mari, de Maribel. O sea, mi Mari lo amaba, o sea, era muy apegado a Sí, ella, o estaban sea, por muy... eso era, pues yo te entiendo, lo Sí, difícil fue que como debió que haber sido. no, y yo, según eso, mi papá y mi hermana me iban a ayudar a decirle, pero no pudieron en cuanto lo vieron, o sea, mi papá soltó llorando y pues yo tuve que decirle, o sea, todo. Y fue muy difícil, o sea, sí. Fue como que pienso que decirle a él y a mi mamá, a mi abuelita fue lo más difícil de todo el proceso. Y bueno, Denise, ¿cómo se vive un duelo cuando nadie lo ve? Ay, híjoles, es muy difícil porque yo creo que piensas que la gente no te entiende. O sea, que nadie ve lo que sufres o lo que sientes, o sea, como dices tú, o sea, tú a los demás los ves como si nada, y hasta te da coraje, o sea, te enojas con el mundo, o sea, porque ellos están bien, y yo pues siento tanto dolor. Pues sí, o sea, es difícil entender eso. Y bueno, ya acercándonos un poquito al final, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por una pérdida? Pues que lo va a superar, o sea, no se supera nunca, o sea, nunca se supera, pero de la manera en que vas a dejar de llorar, vas a dejar de estar triste, de que eso no va a ser para siempre. O sea, eso sí pasa, o sea, no lo superas, pero sí dejas de llorar, sí estás más tranquila, y de que pues no se va a acabar el mundo. O sea, al final la vida sigue. Sí. Muy ¿Y difícil. tú, Karen, qué le dirías a tu versión del primer día? A mi versión del primer día cuando pasó eso, pues también pues, que sí lo vas a sobrellevar, que va a ser un proceso largo, tampoco va a ser sencillo ni va a pasar pronto. Cada quien va a vivir su propio duelo, y pues que no culpes a las personas. Se me hace que anda Maribel y Aquí todo está saliendo mal en este capítulo. siento que dijeron Como que invocamos a los muertos y a los vivos. Ajá. Y andan por aquí los muertos. Ay, qué miedo. Y se van a llevar a los niños que se portan mal y hacen ruidos y no dejan grabar. Creo que por aquí andan. Pero bueno, quitando a los espíritus chocarreros, yo diría eso, o sea, de que va a pasar, es un duelo que tienes que solamente tú vivirlo, y que no compares tu duelo con el de las demás personas, Sí. definitivamente. Eso es lo que yo le diría a esa persona. Bueno, a mi primera versión. ¿Y tú crees que el duelo se supera o solo se aprende a vivir con él? Yo creo que aprendes a vivir con él. Sí. Sí. Yo también. Sí, aprendes definitivamente a vivir con él, porque no creo que se supere. Bueno, yo hasta la fecha no sé, y comenten ahí. Sí. Y si alguien pudo escuchar este episodio, Karen, ¿qué te gustaría que se lleve? Yo diría que vivan su duelo, sus procesos,
que si sienten que otra vez, o sea, como que vuelven a revivir aquel recuerdo y que sientan como que retrocedieron, no pasa nada, es parte del duelo, o sea, a veces el duelo no es como que tenga una vigencia. Claro que entre más tú le eches ganas a querer salir adelante, está bien, ¿verdad? Pero no pasa nada siempre y cuando, pues si crees que necesitas otra vez ayuda, la pidas, porque se vale. Entonces eso es como que quede, y de que pues cada quien tiene sus propios duelos, sus procesos, que no hay que competir con el proceso de nadie, así sea de que tú seas la mamá y el hijo, y cada quien tiene su proceso. Porque cada quien tuvo vivencias diferentes con esa persona y ese vínculo es diferente. No sé tú, ¿tú qué les podrías ahí decir? Igual, o sea, las personas que vean esto, pues que se lleven pues nuestras experiencias de que pues estamos muy jóvenes y ya pasamos por cosas así bien difíciles, y de que pues nos vean que sí se supera, o sea, no se supera, porque ya lo dije que no se supera, pero sí se puede aprender a vivir con una pérdida, de que va a pasar, de que si necesitas ayuda, como dice Karen, hay que pedirla, porque pues también si no pides ayuda, pues no, ¿cómo te ayudamos? Entonces, y de que se acerquen a las personas que los quieren, a su familia, a sus amigos, háganse de buenas amistades, porque al final esas personas son las que pues van a tener como su lugar seguro. Sí. Ajá, o sea, para todos esos procesos, tu lugar seguro siempre van a ser tus amigos, si tienes buenos amigos y buenas amistades, y tu familia. Y bueno, ya ahora sí, ya nos vamos, pero sin no hacer estas preguntas, como ¿estás de acuerdo de que no hay una forma correcta de vivir esto? Sí, estoy completamente de acuerdo. Cada quien tiene su proceso y su duelo. Sí, y que cada quien sobrevive como puede también. Sí. Y pues bueno, este episodio estuvo muy fuerte, pero también estuvo muy complicado de decir y de también grabar. O sea, como que se juntó todo. Se juntó el calor, se juntaron los hijos, se juntaron los fantasmas chocarreros, se juntó todo. Pero espero que pues les haya gustado, y igual como se los comentábamos en el capítulo anterior, queremos en el próximo invitar a alguien, de las personas que nos están viendo. Si ustedes no quieren, coméntenle a sus amigos, a su vecino, a alguien que tenga algo bueno que aportar. Mayor de edad. Ajá, mayor de edad, por supuesto. Y pues para pasar un buen rato y que nos cuenten sus vivencias, sus momentos random. Ahí sacamos un temilla ahí, muy random para platicar. Pero sí estaría padre, y acuérdense pues suscribirse para que les llegue la notificación cuando lancemos un próximo episodio. Y pues, ¿esto sería todo? Sí. ¿Sí o no? Sí, ya. Sí, ya. Sí, es que iba a decir eso de Sí, yo creo que sí. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Esperemos que la próxima salga mejor que esta vez. No les prometemos nada, pero hacemos el intento. Bueno, bye. Bye.